Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Bien, gracias. Bien, ¿y ustedes? Bueno, yo estoy así un poco, no emocionada, no sé la palabra, pero realmente sorprendida para bien por lo que acabo de escuchar en los últimos momentos de la reunión, especialmente por la solidaridad, ¿verdad? Pero yo puedo dar mi opinión con respecto a la charla anterior. ¿Cómo no? Los miedos son inherentes a la condición humana. Lo único malo del miedo, no es malo tener miedo, lo malo del miedo es cuando paraliza. Si el miedo paraliza, nos inhibe, ahí está la dificultad. O sea, que a mí me parece lo que se puede proponer es cambiar el miedo por precaución, por información, ir cambiando los miedos por algo que nos dé más seguridad y sabiendo que el miedo no va a desaparecer porque tenemos que convivir, estamos hablando de Parkinson, tenemos que convivir con una enfermedad que nos limita. Entonces, cuando el miedo paraliza, eso es lo negativo. No sé si están de acuerdo. Sí. Hay que cambiar el miedo por otras emociones. Como les decía, esto que estamos haciendo ahora, que es información, apoyo, todo lo que sea no nos va a hacer desaparecer el miedo, pero lo vamos a ir cambiando por otras sensaciones que por lo menos no nos paralicen, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Sí, ¿es así? Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a respirar hondo y este no era el motivo del tema hoy, pero ya veo que la cosa viene de bajón hoy, vamos a cambiar un poquito. Viene muy de bajón. Es Yo el consejo lo escucho, pero Bien no lo para arriba, a aplico. ver, todos los deditos para arriba, todo el mundo con los deditos para arriba, a ver, todos los deditos para arriba. Que salió el sol, miren, salió un poco el sol. Qué bueno. Salió un poco el sol, Sí, por favor. por un ratito. Bueno, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos a ver ahora? Mirta, 22. Roberto, Yuyo. 22 Marcelo, conexiones. Beatriz. Somos. Abajo dice ¿Quién? la cantidad de participantes. 22. Bueno, pero especial, espectacular. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que estábamos hablando? Si no, vamos a enfocarnos en lo de hoy. Yo tengo una pregunta, doctora Dale, ¿cómo no? Portillo. Yo hace mucho tiempo me corté un poquito el dedo cortando la verdura y seguí haciendo lo que me curé y seguí haciendo lo mismo. No dejo de hacerlo porque pienso que vencí el miedo. Lo que pasa es que las preocupaciones las tenemos yo pienso que todo después de este momento que estamos pasando de estrés, por la pandemia, por todos esos problemas, ¿verdad? Claro. Incertidumbre que tenemos de otras patologías, como por ejemplo, yo ahora estoy con un problema de 2 úlceras en el estómago, entonces eso estoy en tratamiento. Claro. Y ahora, como adelgacé mucho, doctora, me están haciendo un estudio a ver si soy celíaco, para descubrir por dónde adelgacé tanto. Entonces eso no sé si es por angustia, si es por los nervios, si es por el estrés, si es porque me alimento mal. Ahora, por ejemplo, estoy esperando este último estudio para ir a la, como que se dice, a la gastroenteróloga. Gastroenteróloga. Sí, ya fui a ella, la que me indica lo que tengo que los alimentos, ¿cómo es que se dice? Nutricionista. Nutricionista. ¿Y qué estudio te señora ahora está hicieron? hablando por teléfono y no me asesora, no puede. ¿Los antígenos Lo último o hice la una fibro? fibrocolono porque... ¿Fibrocolono o fibrogastro? Sí, y ahí me arrojó que los divertículos estaban con un poquito de materia, a pesar que yo tomé los 4 litros del líquido, pero me salió que me tengo que cuidar de los divertículos, de 2 úlceras que tengo en el estómago, una añeja y otra más nueva, y entonces me tengo que cuidar. Pero eso no fue ahora, doctora. ¿Tienes Me anemia? pasó durante la pandemia.
¿Tienes anemia? No, todavía no me encontraron anemia. No, perfecto, No. perfecto. Entonces, te diría que sería no el primer diagnóstico lo de la enfermedad celíaca. Puede ser, hoy se diagnostica muchísimo más porque conocemos más de la enfermedad celíaca, pero es una enfermedad que normalmente se diagnostica más en edades más tempranas Y me y dijo, sin duda causa otros síntomas, entre ellos cuando realmente está constituida la enfermedad celíaca, anemia, ¿no? Yo creo que va a salir todo bien, creo que es el tema de ansiedad, angustia, estrés, y el aporte de la nutricionista va a ser muy importante, ¿no? sí, no, y a mí me hace mal estar en Montevideo, no me hace mal estar tomar aire libre, ver los pájaros, caminar en los árboles. Vengo a Ay, qué Montevideo y lindo, me hace mal, no sé qué por qué. lindo. No me siento bien en Montevideo. Yo ya, mire, Cuesta porque tengo acá a mi familia, pero justamente surgió este tema, pero les iba a proponer, ¿qué le parece si para cuando nos volvamos a ver la próximo encuentro que tengamos, hablamos de la parte de nutrición y Parkinson? ¿De qué? No la escuché. Hablamos de la parte de nutrición y Parkinson. ¿Está Ah, bien? sí. Muy Está bien, bien. bien. Interesante. Estaría lindo. Yo me fui a buscar unas ¿Está galletitas. bien? Me fui a buscar unas galletitas dulces. Ah, compartimos con la galletita. Dulces, porque estaba muy feo. Bueno, entonces para el próximo encuentro quedamos que vamos a hablar algo de nutrición y enfermedad de Parkinson, ¿sí? Sí, estaría bien. Perfecto. Buenas, ¿qué tal? ¿Se me escucha por acá? ¿Sí? ¿Qué tal? Mi nombre es Diorela, soy la nieta de Nelly, estamos acá por primera vez en la reunión, y teníamos una duda de si alguno de los compañeros o compañeras, o tú capaz nos podrías decir, si hay alguien que tenga Parkinson y a su vez glaucoma, porque lo que le pasó a mi abuela es que le dijeron como que esas dos enfermedades no eran compatibles, entonces se encuentra sin tomar medicación para el Parkinson. Entonces, No. capaz que alguien tenía otra experiencia, otro comentario o algún profesional que nos pueda dar otra indicación. Bueno, a ver, me parece Perdón, que... espera un poquito, Brenda, perdón. ¿Por qué esta nieta de Nelly, por qué no pone el video, saca el nombre del video? Porque así la vemos, y ella no tiene la oportunidad también de comentar sus preocupaciones. Bien, le puedo pasar con Nelly, pero el tema es que ella no se siente muy cómoda con la cámara, por eso es que la tenemos apagada, pero ella les puede comentar, sí, claro. Bueno, es precisamente Parkinson con glaucoma que me dicen que no se puede medicar porque perdés la visión totalmente. No. Mi esposo tuvo glaucoma y tuvo Parkinson y se trató de las dos cosas como con cada profesional y nunca pasó más nada. Ahora, ustedes dirán, las doctoras, que el Parkinson ataca también un poco la vista, puede ser, pero que haya interacción, no creo. Ahí está. Yo tengo Parkinson y buenas tardes. Yo tengo las dos cosas. Y me dijeron que según sea glaucoma abierto o no abierto. Cuando es abierto, tratan de modificar el tema del glaucoma para que no haya problemas. Pero yo tomo la medicación para las dos cosas. Con glaucoma también. Yo tengo glaucoma abierto. Ese es el más benigno. El tema entre glaucoma y enfermedad de Parkinson, el único punto de unión, la enfermedad de Parkinson no causa glaucoma ni el glaucoma causa Parkinson. El único tema a tener en cuenta acá y que debe ser exclusivamente valorado por los profesionales es la interacción farmacológica. Hay algunos fármacos que tenemos que conocer bien e indicar bien cuando un paciente tiene Parkinson, pero de ninguna manera está invalidado el tratamiento, ni para la enfermedad de Parkinson ni para el glaucoma. Simplemente hay que conocerlo y hay que elegir la medicación adecuada. ¿No te parece, Betty, si está por ahí?
Sí, totalmente. Y lo farmacológico, es lo farmacológico lo que tenemos que conocer. ¿Hay alguna medicación que puede de alguna forma tener algún efecto secundario sobre la visión? Pero en general no es atribuible a la presión de la vista, que es lo que provoca el glaucoma, sino el tema son los anticolinérgicos, el tema son exacto, los anticolinérgicos. Exacto. Bueno. Pero indudablemente que lo que tiene que saber el neurólogo es que es portador de glaucoma. Eso no quiere decir que no pueda tratarse, sino que hay medicamentos comunes de los que reciben otros parkinsonianos que sí pueden recibir y otros, como dijo la doctora Ofrenda de Medina, de que indudablemente los anticolinérgicos pueden tener algún efecto secundario en este sentido. Muy bien. Ahora quiere ir al shopping. ¿Contestaba la pregunta, Lilian? Doctora, me pregunta. Lilian. Eli, ¿estás por ahí? Sí. Nelly, Fiorella, ¿escucharon? Sí, 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 ahí está hablando, no sé si se escucha. No. Sí, gracias. Yo ya me hice ver por el doctor Busson. Me dio una medicación, pero inmediatamente empezó a afectar la visión. Empezó a afectar la visión. Después no lo pude encontrar más. Se fue para Europa. Me encontré con otra doctora que me dio Proropa, que me dio una reacción espantosa. Y inmediatamente cuando tomo algo para el Parkinson, me empieza a disminuir la visión. Tengo glaucoma de ángulo bien abierto. Y el doctor estaba probando, pero lo perdí. Pero me hacen efecto paradójico los medicamentos para el Parkinson. Bueno, de eso íbamos a hablar. Nelly, ¿cuánto hace que te diagnosticaron Parkinson y qué edad tenés ahora? Bueno, 88, casi 89. ¿Y cuándo te diagnosticaron Parkinson? A los 82. Ahí está. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y seguramente el doctor Busó lo va a saber resolver, es que tú tienes una forma especial de la enfermedad, ¿verdad? Es la enfermedad de Parkinson que empieza en la edad adulto mayor, el Parkinson vinculado a la edad. Entonces, aquí hay que ver qué otra situación tenemos en tu organismo, ¿verdad? Cómo está tu cerebro, qué otra cosa tienen los ojos. No te olvides que es mucho más frecuente las cataratas que el glaucoma a esta edad. Entonces hay que ir pormenorizando bien todos los detalles de tu situación clínica para que logres mejoría. Pero el hecho de que no hayas mejorado, y ese justamente era un poquito el tema de hoy y lo vamos trayendo como de la mano, el hecho de que no hayas tenido mejoría con la L-Dopa es un dato importantísimo para el colega que te está atendiendo. O sea, eso tú lo tenés que saber y lo estás viviendo, y el médico que te atiende, especialista en Parkinson, lo tiene que saber y tomar, digo, los cambios y hacer los cambios que sean necesarios, ¿no? El médico prácticamente cerró la carpeta, dijo, esto no tiene salida. Y te puedes imaginar. Muy raro ese lenguaje en el doctor Busó, en Ricardo. Muy raro, muy raro. ¿no? Realmente. Muy raro, Ricardo. No el doctor Busó, no. El otro médico que vino a casa y lo decía. No sé si Ricardo te dijo eso, ¿eh? Tampoco, bueno. yo me atendía con él. No, ella está diciendo que es el otro que fue a la casa, el otro médico. ¿Neurólogo también? Neurólogo. Bueno. Doctor García. Me dijo el Parkinson. ¿Y te hicieron tomografía todo, Nelly? No se puede medicar. Nelly, ¿te hicieron tomografía?
No, tomografía no. No. El doctor Rousseau no lo pude encontrar, porque cuando fue había unas. No entendí. No entendí. Yo tampoco. Pero me parece que realmente a los 88 años, digo, el cerebro puede tener otras situaciones, otras patologías que hay que saber deslindar, tratar, asociar y cambiar medicación. Me parece que no estaría completa la valoración de Nelly, ¿no? Ahora está con el micrófono apagado, pero espero que nos esté escuchando. Doctora, una consulta chiquita. Puede ser. Ahora sí. Tú dices que hay que hacer un estudio más amplio y más profundo, ¿no? No, simplemente no es ni más amplio ni nada. Un estudio de neuroimagen sería muy importante para completar tu diagnóstico. Muy bien. Bueno, yo les agradezco la No, conversación. estás un poco sorprendida con todo esto, pero las dos cosas tienen tratamiento. Las dos cosas tienen tratamiento. Cataratas desde los 60 años. Es decir, ¿Tenés cataratas? Sí. Ahí está. Entonces, la patología oftalmológica no es solo glaucoma, ¿no? Hay otras cosas. Entonces, las cosas a veces son una suma. Pero catarata no es. Fui tratada con láser a los 90 en el año 94 y no sirvió, no fue efectiva. Sigo teniendo cataratas, pero yo veo razonablemente bien. Bueno. No puedo leer, por ejemplo, porque he perdido la fuerza. Eso es lo más importante. He perdido la fuerza, no puedo sostener un libro, no puedo sostener el teléfono. Nelly, vamos a mirar el vaso medio lleno. Todo eso tiene solución. El libro lo apoyás, el vaso y el teléfono los apoyás, no vas a estar haciendo equilibrio ni con el teléfono ni con el libro. Un buen atril para apoyar eso que te va a ayudar mucho y te vas a sentir mejor si tú realmente podés leer y hacerlo así con el libro apoyado, te va a solucionar mucho. Tengo mucha tarea por delante. Es muchísima. Sin duda. Sin duda, si me permitís, Ofrenda, a Nelly le quiero hacer un comentario, incluso para alguna otra compañera nueva que andaba por ahí, que el Parkinson, el tratamiento es un 50%, pero el otro 50% para mejorar es el hacer los ejercicios, que además tenemos la fortuna de poder a través del Zoom entrar en las actividades que hacen las compañeras de yoga, de Qigong, de fisioterapia, que da fortaleza a esos músculos que están tanto tiempo inactivos, y eso es lo que hace que uno retome un poco la fortaleza de esos músculos medios atrofiados. Nada está perdido, siempre hay que buscarle soluciones. Mira Otilio cómo hace ejercicio con esas manos. Afectada emocionalmente. Sin duda, y hay que apoyarte en ese sentido también. O sea que mira que todos con esta pandemia hemos pasado momentos realmente difíciles y bueno, por eso estamos acá en este grupo, para apoyarnos entre todos. Perdón, Ofrenda, y Robert había levantado la mano. Les agradezco enormemente, y a mi nieta, y a la pareja de mi nieta, y a mi bisnietita de 1 año y medio, les agradezco que estén en mi vida. Yo te voy a decir dos cosas, Nelly. Creo que hay muchos puntos a resolver de tu situación médica. Por favor, cuando vayas a la consulta, como ya dijimos en charlas anteriores, lleva las preguntas anotadas, lleva todo lo que quieras saber anotado, de ser posible, porque que ese es un momento que a uno se le pasan cosas por varios motivos, y sin duda, si es posible, no vas a tener inconveniente, anda acompañada, obviamente. ¿Sí? Ahora se puede ir acompañada. Así que esas dos cosas son las sugerencias. A mí hay una cosa que
también es el tema de hoy, después le damos la pregunta. Hay una cosa en la que más me preocupó de todo lo que dijiste, y es la falta de respuesta o la mala experiencia con la levodopa. Eso normalmente no lo vemos en la enfermedad de Parkinson, por lo tanto es algo muy, muy a tener en cuenta, y es uno de los datos más precisos que tú diste. La falta de respuesta que tú acabas de decir No es un solo dato falta, importantísimo para tu una médico. respuesta negativa y muy evidente, fue muy Bueno, hay que ver. Una cosa, clara. una cosa es la falta de respuesta, otra cosa son efectos secundarios, ¿verdad? Eso es para charlarlo con tu médico, pero si tú no respondes a la levodopa, es una luz roja que se prende en tu diagnóstico. O sea, revisión, Vio si el no doctor respondes a la levodopa, García. hay que ver por qué. ¿Sí? Eso vio el doctor García. Muy bien. Que no tenía ¿Otra pregunta? Sí, No, doctora. Robert había levantado la mano y Alicia. Vale. Una cortita nada más. Yo tuve que Nada. cambiar de neurólogo y me apunté para la doctora Nuri Sánchez. Me Nuri quería saber Sánchez. si la conocía y si tenía bastante conocimiento o especialista o conocimiento con el tema de Parkinson. Sí. Nuri Sánchez fue compañera, sí, cómo no. Ningún Bien. problema. Bárbaro. Gracias. Ningún problema. Alicia. Quería preguntar, no sé si con el audio. ¿Me escucha? Sí. ¿Cuántas levodopas por día se puede tomar? Bueno. Hay Cada un caso es Ya no te mínimo escucho. y un máximo, pero la respuesta es la que tú necesites. Digo, nosotros nos manejamos con determinadas dosis. Normalmente, usando un estándar, no más de 1 gramo día, pero es totalmente propuesto. Digo, eso es entre el paciente y el médico y dependiendo de tu respuesta. Lo ideal es no más de 1 gramo día. Tampoco ¿Cómo sirven las sería, mini dosis, pero bueno. cómo sería eso de 1 gramo por día? Yo, por ejemplo, tomo Isebral 50. No hay Lisebral 50. Gramos serían. 250. Yo te digo, dice acá, Lisebral 50 y una raya y 200. Sí, 250. 250. Sí. No entiendo ¿Cuánto tomás medicina. por día? ¿Cuánto Tengo que tomás por tomar día? 5 por día. Estás en una dosis. ¿Quién te indicó eso? El neurólogo. Estás en una dosis alta. Promedio alta. Pero no noto que me haya... No noto que me dé los resultados que yo espero. Por ejemplo, la movilidad, sacar la rigidez, la espasticidad, que es lo que tengo muy seguido. Bueno, son todas situaciones puntuales para resolver con tu neurólogo especialista en Parkinson. Yo no sé si lo que te está pasando es que estás perdiendo eficacia, no sé si estás respondiendo menos, cuál es la situación, pero no aumentes la dosis porque ya estás en una dosis bastante límite. Lo que sí te puedo decir hoy con certeza es que no aumentes la dosis por tu cuenta, ¿sí? No vayas a aumentar la dosis. Gracias. Perdón, doctora, para mi compañera una experiencia. Yo tomo 2 Lisebral por día, uno a las 8 y otro a las 20 horas, compañera. Con la media, con la levodopa, o sea, la levodopa que cuarto de mañana, cuarto al mediodía, cuarto de tarde y cuarto a la noche, para que vos te manejes, para que la compañera se maneje. Me parece Eso que es se lo mucho. tiene que indicar el médico tratante. Y Me- tú, me- además de tomar eso, tomas otros medicamentos complementarios para la terapéutica del Parkinson. Capaz que a la compañera, a una compañera Alicia le está faltando un complemento, un ajuste de medicación que solo su médico tratante se lo puede hacer. Pero me preocupa. Pero nunca aumentar por cuenta propia la dosis de levodopa. Nunca. Porque puede tener efectos muy negativos, ¿sí? Efectos muy negativos. Nunca aumentar por cuenta propia la levodopa. Edgardo está pidiendo la palabra. Para los compañeros que escuchen, yo ya llevo casi 13 años
Empecé a los 52. Y me hice el loco y tomé mucha levodopa. No di pelota a los médicos y pasé mal. Porque después no la podés bajar. Ahora me la están bajando. La doctora Diegues de Española me la está bajando y me siento bien. No es por tomar mucho que te sentís bien. Te sentís peor si tomas mucho. Exactamente. Se piensa que metiendo una pastillita más te vas a sentir mejor. Te podés matar. Quedás intoxicado. Exactamente. No sé si matar, pero por lo menos tener, es jodidazo salir de eso. agregarle una situación nueva a lo que ya es la enfermedad y que es la dependencia de la levodopa, ¿no? O sea, agregar otro problema a la enfermedad. Y lo que decía, a mí la mantadina me jodió la vista y la suspendí y no me pasó nada, por suerte. La mantadina es mala para la vista. Y nada más quería opinar eso. Muy bien. Mirta nos quería preguntar algo. Mirta, tenés el micrófono apagado. Ahí va. De acuerdo a lo que hablé con usted el otro día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, es evidente, era que yo me había salteado las horas de cualquier manera. Ahora lo empecé a tomar a las 3, a las 9, a las 2 de la mañana y a las 7 de la mañana y perfecto. ¿Notaste cambio, Mirta? Porque tú hablaste conmigo, qué suerte. Inmediatamente. Qué bien, me alegro mucho. Me alegro mucho. Como usted me dijo, fue ese desajuste de horario que yo hice. Me alegro mucho, me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, hay algunas cosas, especialmente del tratamiento con levodopa de la enfermedad, que bueno, ya lo hemos introducido ahora. Pero lo que yo les quería comentar hoy, o lo que íbamos a conversar hoy, es de las dificultades diagnósticas en la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Ustedes todos padecen enfermedad de Parkinson, saben, y que hay signos motores clásicos que todos ustedes comparten, y hay otros síntomas que no tanto. Ustedes saben también que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónica degenerativa por una enfermedad de las neuronas que producen dopamina, la sustancia negra, la par compacta. Y vamos a empezar diciendo dos cosas. Ustedes recuerdan que para que la enfermedad se manifieste clínicamente, tenemos que tener menos del 80% de esa población neuronal. O sea que nos tiene que faltar el 80% de las neuronas que producen dopamina para que nosotros notemos clínicamente algún síntoma de la enfermedad. O sea que tenemos todo ese tiempo previo a la aparición clínica, y hoy día, que ahora le vamos a charlar, da importancia o se tiene mucho en cuenta los signos y síntomas tempranos de la enfermedad. Ustedes recuerdan que cuando se hace diagnóstico de enfermedad de Parkinson, supongamos, nosotros vamos a nuestro neurólogo porque tenemos un temblor. Por un solo síntoma motor, no podemos hacer el diagnóstico de ninguna manera, ni de Parkinson ni de parkinsonismo. Ustedes saben que para hacer diagnóstico de enfermedad de Parkinson se tienen en cuenta lo que nosotros llamamos criterios diagnósticos, son los signos cardinales motores de la enfermedad de Parkinson. Estos signos motores de la enfermedad de Parkinson son 4. El temblor de reposo, la rigidez, la bradiquinesia, o sea, la lentitud en los movimientos, y el comienzo asimétrico, o sea, no de los dos lados a la vez. Siempre mucho más frecuente que la enfermedad se comience por un lado. Antes, el cuarto signo motor era la inestabilidad. Ahora se ha cambiado por inicio asimétrico. O sea que los 4 signos motores
cardinales para diagnosticar la enfermedad son el temblor de reposo, la rigidez, la bradicinesia y el inicio asimétrico. Pero tenemos ya de entrada el gravísimo problema de que ninguna de estas manifestaciones, ninguno de estos 4 signos motores es suficientemente sensible y específica por sí misma para diagnosticar la enfermedad de Parkinson. Es por eso que varios especialistas y autores proponen que siempre debe asociarse síntomas. Nunca podemos hacer el diagnóstico por un solo síntoma. Y el propósito es identificar diferentes niveles en el diagnóstico, ¿no? Ustedes saben que se habla de diagnóstico de Parkinson posible, probable y definitivo. El diagnóstico posible de la enfermedad de Parkinson se hace cuando tenemos al menos 2 de los signos motores clásicos que dijimos anteriormente, más la ausencia, o sea, la falta de signos atípicos que no corresponden a la enfermedad. Y después, la respuesta siempre al uso de levodopa positiva. El uso de la levodopa siempre nos tiene que dar una respuesta positiva. El diagnóstico probable de la enfermedad se hace cuando hay ya, no 2 como dijimos antes, sino 3 signos motores de los clásicos, ausencia de signos atípicos durante 3 años y la respuesta a la levodopa. Y el diagnóstico definitivo se hace cuando están presentes todos los signos y la confirmación, ya sea la confirmación por el paso del tiempo, o sea, nosotros ya tenemos una enfermedad suficientemente prolongada que nos hace avalar el diagnóstico de la enfermedad, o cuando el diagnóstico se hace por anatomía patológica post-mortem. O sea, que nunca en una primera consulta puede hacerse el diagnóstico definitivo de enfermedad de Parkinson porque nos falta el tiempo. Por más que nosotros vayamos a nuestro neurólogo especialista con los signos motores, si esto empezó hace una semana, es muy improbable que esto se trate de una enfermedad de Parkinson, porque necesitamos la progresión. O sea que conocemos signos motores clásicos, conocemos que tienen que estar asociados los síntomas para hacer el diagnóstico, que nunca se hace el diagnóstico por un signo, porque ¿qué pasa? Tanto el temblor como la rigidez, como la bradicinesia, como el inicio asimétrico, pueden verse en otras enfermedades neurodegenerativas. O sea, si bien son bastante clásicos de la enfermedad de Parkinson, no es la única enfermedad que los puede presentar. O sea, no son patognomónicos de la enfermedad de Parkinson. Sí, están a favor de, pero no nos dan por firmado que sea este el diagnóstico. ¿Me explico? ¿Vamos bien? ¿Sí? O sea que la asociación de signos y síntomas es lo que seguramente, más la evolución, nos lleva al diagnóstico de la enfermedad. ¿Vamos bien hasta ahí? Lo que siempre debemos descartar, y siempre hay cosas que nos hacen dudar el diagnóstico de Parkinson, son los signos de exclusión de la enfermedad de Parkinson. Los signos de exclusión de la enfermedad de Parkinson. Como hoy hablábamos con la nieta de esta otra paciente. Hay signos que excluyen el diagnóstico, no nos hacen plantear en primer lugar una enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, cuando aparece una historia de infartos cerebrales de evolución progresiva, con rasgos parkinsonianos, cuando hay historia de traumatismos, cuando hay historia de encefalitis asociada, cuando hay tratamiento con medicamentos, especialmente neurolépticos, que pueden dar signos parkinsonianos, cuando los síntomas desaparecen por tiempo importante, cuando los síntomas se mantienen de un lado, ya sea derecho o izquierdo, por mucho tiempo, más de 2 o 3 años, cuando hay muchos signos cerebelosos, cuando hay una afectación autonómica importante, como por ejemplo aparecen precozmente desmayos, lipotimias, la presencia obviamente de tumores cerebrales, por supuesto, la hidrocefalia es otra historia,
y la ausencia de respuesta a levodopa. La ausencia de respuesta a levodopa nos hace replantear el diagnóstico de la enfermedad, porque ninguno de los síntomas motores que dijimos, si bien son clásicos, característicos de la enfermedad, no son exclusivos. Entonces, hoy día se requieren, como dijimos, la asociación de varios de estos signos cardinales motores, y se plantea el diagnóstico posible, probable o definitivo si tenemos la evolución de enfermedad de Parkinson. Y como decíamos, antes de la aparición clínica de los signos y síntomas, hay toda una historia previa de que ya las neuronas dopaminérgicas están faltando, han ido degenerando, y hay toda una historia previa a la aparición de los signos que hoy día se tiende a interrogar, a pesquisar, porque así podemos hacer el diagnóstico precoz de la enfermedad. ¿Vamos bien ahí? Y ya habíamos hablado, y vamos a recordar, cuáles son estos signos y síntomas tempranos de la enfermedad de Parkinson, que tampoco son exclusivos, pero que son una alerta, son un llamador de atención para la posibilidad de plantear el diagnóstico, como son la famosa pérdida del olfato, la rigidez muscular, el temblor, las consecuencias de todo esto, como es que a veces el paciente ¿de qué se queja? Se queja de que le cambió la letra más pequeña, se queja de los famosos trastornos del sueño. Ustedes saben que la enfermedad de Parkinson tiene característicamente alteraciones del sueño, el estreñimiento, la voz bajita, que también ustedes saben a qué corresponde, la falta de mímica facial, los mareos y la hipotemia, los trastornos posturales, la postura en flexión del torso con respecto a la cadera, que antes ya se acuerdan que yo les dije que era un signo patognomónico motor, y hoy se cambió por la unilateralidad, porque ninguno de estos signos, obviamente, le repito, se presenta exclusivamente en la enfermedad, sino que está presente en otras patologías, y bueno, ninguno de estos por separado hace el diagnóstico de enfermedad, sino que el diagnóstico lo hace la suma de factores, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, si bien... Sí, doctora, perdón. Soy Héctor, no sé si el audio se escucha bien. Perfecto. No, en el caso mío, capaz que fuera de tiempo lo que le voy a preguntar, pero no. Yo tengo Parkinson hace como 8 o 9 años, me están tratando, y todo empezó por una tomografía que me hicieron y apareció una hidrocefalia normotensiva. Hubo una junta médica, incluso con el profesor Soria en aquel entonces de la Española, y quedó como que era un hallazgo, porque nadie en mi familia recordaba que en la niñez, que cuando aparece, me hubieran tratado. Y por la hidrocefalia tampoco tengo síntomas, ni dolores, ni nada. Pero ahora que usted lo menciona como una cosa que puede llevar a un diagnóstico diferencial, ¿hay alguna bibliografía que vincule la hidrocefalia con el Parkinson? Sin duda. Tú seguramente me estás hablando, no sé, te estoy tratando de responder lo mejor que pueda sin tener los exámenes, ¿no? No, seguramente estás hablando de una hidrocefalia del adulto. La hidrocefalia del adulto, y por cómo me estás hablando tú, es una enfermedad diferente a la hidrocefalia normotensiva. La hidrocefalia normotensiva es una enfermedad que, a ver, es como una alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo, pero por problemas físicos, o sea, como que está obstruida la circulación normal del líquido cefalorraquídeo. Hay algún tema físico, fisiológico, que impide que el líquido cefalorraquídeo tenga su normal circulación y hace que las cavidades ventriculares aumenten. Yo no creo que ese sea tu caso. Yo creo que el caso es como se presenta
frecuentemente en el adulto la hidrocefalia del adulto. La hidrocefalia del adulto depende de otras características. ¿Y cuáles son las causas de la hidrocefalia del adulto? Las causas de la hidrocefalia del adulto es que se pierden determinada tipo de neuronas y ese espacio se va llenando con el sistema ventricular, pero no requiere un tratamiento como requiere la hidrocefalia normotensiva de tipo neuroquirúrgico. Así que yo creo que lo que tú estás teniendo es una hidrocefalia del adulto, que además tenés un parkinsonismo que está siendo tratado. Me parece bien la elección de la medicación y además veo que estás sumamente bien, ¿no? Y sos autoválido, parece que está muy bien. ¿Es así? Sí, le voy a asociarlo. O sea que estoy con Coca-Cola y con Pepsi-Cola, con las dos, conmigo. Más o menos. No, ¿no te hicieron resonancia? Sí, sí. Ah. No, me hicieron todo. Incluso la primera fue una tomografía, al año y medio otra tomografía y lo mismo, después resonancia y la doctora creo que con buen criterio me dijo de no irradiarme tan frecuentemente. Y con hidrocefalia no tengo síntomas, solamente un diagnóstico a través de la tomografía. Y te está escuchando mal, pero yo creo que sin duda amerita un seguimiento evolutivo. No te digo que te haga resonancia cada 6 meses, pero una resonancia con criterio evolutivo una vez por año, cada 2 años, está muy bien justificada. ¿Verdad, Betty? Sí, sí, sin duda. Me parece que la resonancia no tiene problema de la radiación, digo. Me parece que resonancias como criterio evolutivo sería lo importante que pudieras hacer, ¿no? Yo lo he planteado y no encontré una respuesta, pero con eso usted me dice, sin dar detalles, voy a apretar la manija para que me hagan una... Pero no es imprescindible, Héctor, No, por lo menos que hasta que pasen 2 años, porque como ya Claro, te irradiaron 2 años. muchas veces y no experimentás sintomatología referida a la hidrocefalia, entonces no precisa que sea muy no es como seguido. un chequeo de sangre y orina una vez al año. Lo entiendo eso. Pero que no me hacen una tomografía debe ser 4 años, 5. Bueno, No, pero te hicieron resonancia. Resonancia. Resonancia, sí, resonancia. Sí, bueno, mide los mismos valores, ¿no? La resonancia, más específicamente que una tomografía. Así que contá el último tiempo de la resonancia. De la resonancia. De la resonancia. Debe andar por ahí. Yo la confundí en la definición, pero es resonancia lo que me venían haciendo. Ahí va, ahí va. Y bueno, entonces, otra vez, siguiendo con lo que estábamos charlando, ¿dónde caben los estudios de imagen en el diagnóstico de la enfermedad? Y bueno, los estudios de neuroimagen, tomografía, resonancia, PET, nos ayudan como para descartar otras patologías, ¿verdad? No son, ninguna de ellas me va a decir, el paciente tiene una enfermedad de Parkinson, no. Simplemente, o a veces es muy importante la ayuda, es para descartar otras patologías. En el caso tuyo encontramos una hidrocefalia, en otros casos se pueden encontrar otras patologías que nos digan, sí, no es una enfermedad de Parkinson, y si no encontramos nada, la resonancia y tomografía no muestran nada evidente, apoyan el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, ¿verdad? En la enfermedad de Parkinson, digamos, a grosso modo, que la tomografía y resonancia tienen que ser normales, ¿no? Del SPECT y el PET no vamos a hablar, pero tomografía y resonancia no muestran ninguna característica especial en la enfermedad de Parkinson. Eso lo tengo claro, incluso la doctora me lo ha explicado, que el Parkinson no se diagnostica con una resonancia. Bueno. Es netamente clínico. Bueno, pero de eso estábamos hablando. Estamos Exacto. viendo lo complejo que es el diagnóstico clínico, ¿verdad? Sí, exacto. Porque aunque vayamos con un temblor que es de reposo, con todos conocemos, como decíamos antiguamente, contar monedas, el ser afirmativo de la parte cefálica,
nada de eso solo hace diagnóstico de por sí, sino que necesitamos la sumatoria. O sea que el diagnóstico clínico, que era lo que yo trataba de comentarles antes, es que no es... tiene sus características que a veces no hace muy sencillo el diagnóstico en la primera consulta, ¿verdad? Perfecto. Ese es el punto. Ese es el punto. Muchas gracias, doctora, Bueno, por su devolución. bueno, y ya lo hablamos, pero no me canso de decirles que siempre parte del diagnóstico positivo tiene que ser la respuesta favorable de la levodopa. Eso va a servir muchísimo a los colegas, incluso les digo, otro tema, pero incluso cuando se plantea una solución quirúrgica de la enfermedad, ningún paciente pasa por ningún tratamiento quirúrgico si no responde a la levodopa. Es como un requisito, tanto es así que es como un requisito para plantear una posibilidad quirúrgica, ¿verdad? Y les comentaba entonces que otros exámenes, como son el neurodiagnóstico y los estudios genéticos, se reservan para determinadas situaciones cuando realmente lo amerita, enfermedad de Parkinson familiares, o algún otro tipo de situaciones en que específicamente se necesita el estudio genético. Pero sí, el diagnóstico de la enfermedad, como bien lo dijiste tú, es clínico, salvando con las propiedades de la clínica de la enfermedad de Parkinson, que tiene sus características, ¿verdad? Tiene sus características importantes. Y bueno, a eso me quería referir. ¿Alguna pregunta? Muchas ¿Te puedo gracias. hacer una pregunta? Muchas gracias, doctora, su respuesta. Claro, Muy amable. no, claro, sí. Beatriz Lazo pidió la Sí. palabra. Sí, buenas tardes, doctora. Disculpe porque justo vino gente y tuve que salir un poco. Quería hacerle una pregunta que no es particularmente para mí, pero Perdona, bueno, ya aprovecho. ¿Todo Tengo bien? una amiga, sí, tengo una compañera que tiene una enfermedad neuromotora, no le han dicho lo que es, pero le mandaron tomar levodopa. Y la duda que me queda a mí es si la levodopa se manda solamente para el Parkinson o para otras enfermedades neuromotoras. No, puede ser para otras, pero el problema es que a veces el médico necesita una prueba terapéutica y es totalmente válido, porque si nosotros le decimos al paciente, vamos a tomar este medicamento como prueba terapéutica, suponete, estoy diciendo que por 3 meses y vemos la respuesta que tiene, ya el médico le sirve de manera muy importante para apoyar el diagnóstico o no, ¿verdad? Capaz que lo hizo como prueba terapéutica porque hay alguna duda en alguno de los signos que ella tenía. Yo creo que la situación capaz debe ser esa. Se hace a veces, y es muy válido, como prueba terapéutica, para apoyar o no apoyar el diagnóstico de Parkinson. Bueno, muchas gracias. No hay problema, no hay problema. ¿Otras preguntas? Estamos todos calladitos. Es hora del tecito. Doctora Frenda. Prendan los micrófonos, no hay problema. Está prendido el mío. Sí. ¿Me escucha, doctora? Perfecto. Yo estaba leyendo que cuando uno no acepta el levodopa, puede ser otro tipo de Parkinson. A eso nos estamos refiriendo. Claro. Ahora, ¿la epilepsia también es una enfermedad neurodegenerativa? No. No. Es totalmente diferente. Es otro tipo de enfermedad. No integra el grupo de enfermedades neurodegenerativas. No. Ah, está. Gracias. A ver, lo vamos a complicar. Lo vamos a complicar. Hay enfermedades neurodegenerativas, como algunos tipos de encefalitis crónica progresiva, que pueden asociar crisis de epilepsia, pero es un síndrome epiléptico. Las crisis de epilepsia
forman parte de la enfermedad. Pero la epilepsia como enfermedad no tiene nada que ver con una enfermedad neurodegenerativa. La epilepsia es enfermedad, ¿sí? Gracias, doctor. ¿Qué son las enfermedades neuromotoras, doctora? No te escuché. ¿Qué son? ¿Cuáles son las enfermedades neuromotoras? ¿Neuromotoras o neurodegenerativas? Neurodegenerativas. No, pero esta compañera dice neuromotora, pero no sé si es lo mismo, no es lo mismo. No, es otra cosa. Es otra cosa. Las enfermedades neuromotoras, sin duda, yo creo que se están refiriendo a todas las enfermedades que involucran médula, nervios, que asocian una pérdida de masa muscular. Me parece que va por ese lado el término. Bien. Pero las neurodegenerativas son, en primer lugar, la enfermedad de Parkinson, en segundo lugar, la parálisis supranuclear progresiva y todas las degeneraciones que incluyen cuerpos de Lewy, que son todas crónicas, progresivas, que pueden tener síntomas en común, pero son 4 o 5, todas ellas mucho menos frecuentes que la enfermedad de Parkinson, y todas tienen alguna característica, algún signo motor muy parecido, muy similar al Parkinson, ¿verdad? Mirta. Perdón, doctora, en mi caso, que hay médicos que me han dicho que no, lo mío no es Parkinson, que es como es temblor esencial. Es evidente el temblor de la voz, pero la rigidez al caminar también. Claro, claro. No, yo me parece que, no sé, no voy a dudar del diagnóstico, pero... Bueno, pero perdón, Ofrenda, pero el temblor esencial no asocia otro tipo de trastornos a nivel de trastornos de la marcha. No, y tampoco, sí, y tampoco tiene que responder a levodopa como responde ella. Exacto. Puedo tener las dos cosas, ¿no? Puede tener las dos cosas. Exacto. Podés tener las dos cosas. Ahí está. Esos son los puntos complicados, porque hoy no quise ahondar en eso. Suponiendo que un paciente consulta por temblor, a veces la situación no es tan sencilla en que diagnostiquemos un temblor de tipo esencial o un temblor de tipo parkinsoniano. ¿Por qué? Porque muchas veces un paciente puede tener un mínimo temblor de antes, de toda la vida, y asociar elementos de parkinsonismo. Entonces, a veces tenemos que tomar nuestro tiempo y una muy buena valoración para hacer el diagnóstico y dar el tratamiento, ¿verdad? Pero son los casos más complicados, cuando coexisten síntomas o cuando se asocian síntomas. Por ejemplo, doctora, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, pero no afecta a los movimientos. Bueno, en una primera etapa. La primera etapa, sin duda, afecta sobre todo, obviamente, la parte neurocognitiva, ¿verdad? Yeah. Pero, en realidad, los cuerpos de Lewy y las neuritas están allí y lleva a una degeneración progresiva del cerebro. En esa etapa es que vienen los trastornos motores. No tan clásicos, las caídas no son como la de la enfermedad de Parkinson, pero la asociación de signos motores puede verse, tarde o temprano, pero puede verse. Ustedes ven, en la enfermedad de Alzheimer evolucionada es muy común ver el lentecimiento, la parte de equilibrio, la lentitud, no tanto el temblor, pero puede verse, pero lo cerebeloso, se pueden ver signos motores asociados, especialmente en las últimas etapas, en las etapas más posteriores, ¿verdad? Pero sí se pueden ver, sí, se pueden ver. ¿Alguna otra pregunta? El otro día tuve 2 días seguidos con distanciamiento,
no llevé el remedio y no pude tomarlo en la hora. El distanciamiento en la toma de la prolopa. De la medicación. Estuve caminando y me empecé a ir para el costado. Ajá. No llegué a caerme, pero me fui como en 3 o 4 No te estoy escuchando bien. ¿Tú cómo fueron las caídas? Igual no puedo hacer caída. Empecé a caer por el costado. Me di cuenta, me fui todo lateralmente. Porque ¿Pero con mareo? No fue mareo. Me di cuenta que empecé. Ustedes saben que las caídas clásicas de la enfermedad de Parkinson son siempre hacia adelante, ¿verdad? Cuando el paciente tiene otro tipo de caídas, siempre son motivo de preocupación, ¿no? Un paciente con enfermedad de Parkinson se cae hacia adelante. Ustedes saben perfectamente que por la postura de flexión el centro de gravedad se desplaza hacia adelante y provoca la caída hacia adelante. Cuando las caídas son, por ejemplo, hacia atrás, es una luz roja que se prende, algo a valorar, y hay que preguntarse el por qué, ¿no? ¿Y el irse hacia los costados? El irse hacia los costados forma parte de la inestabilidad, y yo creo que debe formar parte de la inestabilidad, porque no lo asocio de repente a ningún trastorno cerebral que puede estar asociado, ya estamos hablando de otra cosa, pero yo creo que es parte de la inestabilidad. La caída del borracho para el costado. La cerebelosa, ahí está, la cerebelosa. Me dejas contento que yo me caigo para adelante siempre. O sea, Perfecto. tengo Parkinson. Para la próxima hacemos la prueba, un poquitito de algo alcohólico, espérate. Pero sí, los cerebelosos Una pregunta más puede ser, doctora. ¿Sí? Héctor. ¿El qué? Le pregunto, ¿cómo es el tema de la dosificación? Por ejemplo, temprano en la mañana, hay que tener un tiempo antes de levantarse tratando de que el cuerpo vaya absorbiendo o el hígado metabolizando. Es lo ideal. Junto con la comida, ¿no? No, es lo ideal tomar la primera dosis en ayunas, de levodopa estamos hablando, ¿no? Sí. En ayunas, y ya esperar unos minutos para ya levantarse con el efecto de la medicación, ¿verdad? Sí, lo ideal es tomar la primera en ayunas y acostar, sí. ¿Y qué tiempo? Porque yo a veces tomo melatonina de noche para conciliar mejor el sueño. No me deja resaca, pero me cuesta un poquito más levantarme. ¿Qué tiempo? ¿Espero media hora? Sí, 20 minutos, media hora. ¿Qué melatonina tomas? ¿De 3 o de 5? De 3. ¿Y la tomás? No la tomes cuando te acostás, la melatonina, tomala un poco antes. Sí, la tomo media hora antes de acostarme. Sí, tomala una hora antes porque, viste, tiene un efecto prolongado y a veces causa ese trastorno. Para los que toman melatonina, que es un medicamento de elección para mejorar el sueño, hay que tomarlo, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, si te acostás a las 11, hay que tomarla, supongamos 9:30, 10, no inmediatamente antes de acostarse, sino un rato antes, ¿no? Yo leí por ahí un poco, ¿la melatonina de alguna manera puede ayudar a la producción de dopamina? Claro. Por eso se aconseja en todas las enfermedades neurodegenerativas para los trastornos del sueño el uso de la melatonina. Y hablando de enfermedad de Alzheimer, también está muy indicada la enfermedad de Alzheimer para los trastornos del sueño. O sea que es un medicamento ya aprobado y reconocido por su efecto beneficioso, tanto en Parkinson como en las enfermedades degenerativas. Sí. Y en mi caso, que tomo Somese. ¿Qué tomas qué? Somit. Bueno, si es necesario, toma melatonina. Digo, sustituir una por otra no me atrevo a decirte, pero Somit, el tema es mantener la dosis, no lo sigas aumentando. ¿Cuánto tomas de Somit? No, tomo uno. ¿Uno entero? Uno de 10, sí. Bueno, el problema del Somit es que no es como la melatonina, ese la tenés que tomar cuando ya estás acostada. No la tomes una hora antes, porque puede dar lugar a caídas. No, la tomo cuando ahí me está. levanto. Eso mismo, cuando uno toma
medicación controlada, mira qué bueno que surgió el tema. Cuando uno toma medicación controlada, ya la debes tomar acostada, no como la melatonina que debe tomarse antes. ¿Ah? Lo que quería agregar es que mis piernas son como un reloj. A las 6 de la mañana, si no me desperté y tomé la levodopa, empiezan las piernas a temblar. Claro. Avisarme que necesito comida. Ahora, lo otro también es cierto. Melatonina y Zolpidem, que es el Zomit, se pueden asociar. No hay ninguna contraindicación, ¿eh? Para los que toman las dos, no hay ningún problema en tomar melatonina y Zolpidem. No hay ningún problema. Porque yo sufro mucho de insomnio. Claro. ¿Y te ayuda la melatonina? Me ayudaría. ¿Ayuda la melatonina? Nunca la he tomado. Perdón, ¿ayuda el Zomit? Hay días que sí, hay días que no. Bueno, consultando con tu médico, podés preguntarle si puedes asociar melatonina, que seguramente va a mejorar. Para no aumentar el Zomit. Tú no aumentes el Zomit. Seguí con uno, no aumentes. Perfecto, gracias. No, la melatonina es de origen natural, ¿no, verdad, doctora? Sí, es una hormona. Es una hormona. Es una hormona que tenemos naturalmente, que con el correr de los años no la producimos tanto en nuestro cerebro. La producción de melatonina va decreciendo. Y eso hace, entre otras cosas, que tengamos los trastornos de sueño. Pero sí, es un medicamento natural y sumamente confiable y aprobado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Otilio, estás con el micrófono apagado. Perdón, yo me tengo que retirar porque la chica se va y tengo que pagarle. Un gusto que te hayas quedado, Mirta. Gracias, Mirta, por Mirta. acompañarnos. Me alegro que estés mejor. Me alegro que estés mejor, hasta luego. Sí, muchas gracias. Chao. Gracias. Consulto a Betty y consulto a la doctora. Una pregunta ¿Cómo? que tengo para la última pregunta, disculpen. ¿No? ¿Me escucha, doctora? Sí. Yo no quise robar más tiempo, compañeros, para que intervinieran otros. Tengo una consulta con el Visceral y la Prolopa, porque yo lo estoy tomando junto de mañana, antes del desayuno. El Visceral y la Prolopa. Eso me había indicado mi neurólogo. Y ahora veo que usted aconseja que está bueno eso, la Prolopa, tomarla acostada. Yo nunca la tomé acostada. Siempre espero levantarme y después la tomo. Nunca la tomé acostada antes de levantarme. La primera dosis se puede tomar perfectamente en ayuna. Cuando tú abrís los ojos, ya la tenés contigo, la tomás, esperás unos minutos, te levantas. Sí, yo siempre espero, tomo primero el para el estómago, para regular el estómago, que no me sale el nombre ahora, y para que el estómago mío esté mejor. Yo tomo, no otro. Sí. Omeprazol. No, omeprazol no. Otro que nos daña el estómago. Ay, no me sale el nombre ahora. ¿Cómo? Transol. No. Ranitidina. No. Ya te digo, dejo intervenir a otro compañero si tengo tiempo y voy y vengo. Voy a la cocina y vengo. Dejo a otro compañero intervenir. Ya le pregunto, doctor. No hay problema. Alicia había levantado la mano hoy, creo que de las últimas preguntas, porque estamos pasados. ¿Tenemos el tiempo? Alicia. Estás con el micrófono apagado, Alicia. ¿Qué diferencia tiene que haber entre tomar el levodopa y el desayuno o el almuerzo o la merienda? Ay, dale. A ver, no te entendí mucho la pregunta. ¿Cómo que diferencia? ¿Cada Por cuánto ejemplo, tenés que tomar la medicación? Yo tomo levodopa de mañana, ¿no? Antes de levantarme. Después desayuno, 1 hora después. Sí. O si no, si tomo, por ejemplo, y tomo el desayuno, tengo que tomar la pastilla 2 horas después. ¿Puede ser? A ver, con el desayuno que nosotros hacemos no hay mayor problema. Puede ser media hora, no hay inconveniente. El problema son cuando el almuerzo y la cena, cuando uno come proteínas
y grasas, que eso impide o retrasa la absorción de la levodopa. No es que esté prohibido, pero es que la levodopa se absorbe mejor sin proteínas ni grasas. El desayuno normalmente no tiene tanto problema. Tú podés tomar la medicación y a la media hora ya podés tomar el desayuno. Ahí está. Lo que tiene que estar 2 horas separado es cuando tú almorzás, cenás comidas de desayuno, de almuerzo, cena, ¿no? O Necium, 1 hora doctora, antes o disculpe. 2 horas después. Doctora, no le robo más tiempo. Necium, perdón. Necium. Bueno, perfecto. Un excelente medicamento. Pero, ya lo habíamos hablado otras veces también. Es una acotación nomás. Para resolver los efectos gastrointestinales de cualquier forma de levodopa, se usa la domperidona, el Domper, ¿no? El Nexium, Lansoprazol, Omeprazol, todos esos medicamentos, sí, perfecto, pero son exclusivamente para la parte digestiva. No son para contrarrestar el efecto digestivo de la levodopa. Para contrarrestar el efecto digestivo de la levodopa se usa domperidona. ¿Tá? No sé qué problema digestivo tendrás tú, pero indicaron Nexium también, pero no es específico para los problemas gastrointestinales de la levodopa. Y gracias, doctora. Gracias, Betty. Bueno, nos vemos la próxima. Bueno, Si Dios quiere. Bueno, un beso grande. Gracias. Muchas El tema gracias. sería eso, a entonces, todos. ¿hablamos de nutrición? ¿Hablamos de nutrición? Sí, por favor, Sí, por favor. Perfecto.